Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Ender Rangel. Soy médico psiquiatra y voy a acompañarlos a través de esta charla virtual, en donde vamos a abordar el tema del duelo y que hemos titulado Duelo, debilidad o fortaleza. Quiero agradecer a la doctora María Vilela por esta invitación a este tema que al parecer pues era de interés por gran parte del auditorio que está en este grupo de chat. Les comentaba que soy médico psiquiatra, soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, hice mi posgrado en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, allá en Manicomio. En aquel momento, del año 2001, se titulaba el posgrado como psiquiatría comunitaria, psiquiatría clínica y comunitaria, ¿sí? De manera paralela desde aquel momento hasta acá, también me he dedicado a la parte de medicina ocupacional. Y no solamente a la parte de la salud, sino también a la parte de seguridad. O sea que abordo de manera integral todo lo que es seguridad y salud laboral. Importante entonces que para que iniciemos esta charla virtual, usted disponga de algunos segundos para tratar de cortar la actividad previa de la cual viene en este momento para escuchar este audio. Vamos a hacerlo de dos formas. Si usted está solo, pues levántese en este momento en el lugar donde usted está, levante los brazos, tome una bocanada de aire de manera profunda, ¿sí? Y de manera consciente y lentamente vaya bajando sus brazos y expirando, exhalando esa cantidad de aire de manera consciente y sienta cómo va saliendo de su boca, de su nariz, este aire en el momento en que va bajando los brazos. Y permítase liberar las tensiones que le han producido, ya sea la mañana, la noche o el día de hoy. Eso es importante. Si usted está en un lugar escuchando este audio y no puede levantarse porque probablemente alguien pueda pensar, bueno, este se volvió loco o esta se volvió loca, pues quédese sentado y sencillamente solamente contraiga sus miembros inferiores, pegue sus rodillas, pegue sus tobillos, levante los talones. Sienta la contracción que va a tener en sus miembros inferiores y vaya relajando lentamente sus pies, sus tobillos, sus pantorrillas, sus rodillas, sus muslos y su glúteo. Sienta cómo se va separando lentamente ambas rodillas. Esta actividad es importante que usted la realice para que se permita aprovechar este encuentro que solamente va a durar pues unos pocos minutos y vamos a tratar de hacerlo de la manera más amena posible para usted. Necesariamente para que una charla de este tipo pues tenga alguna utilidad hace falta una organización y es por eso que vamos a abordar inicialmente lo que conocemos o lo que se conoce por duelo. Vamos a seguir posteriormente con las etapas del duelo para continuar con los tipos de duelo y finalizar pues probablemente con la parte del tratamiento y dar un cierre final con respecto a todos los temas o títulos que hemos abordado en esta presentación. Espero que sea de utilidad esta charla para todos ustedes y siéntase en la plena libertad de hacer la pregunta que usted crea que le está dando vueltas en la cabeza. Si considera que es algo muy personal, pues sencillamente hágalo en el privado y con muchísimo gusto le voy a responder. ¿Ok? Nuevamente gracias a María Vilela por esta oportunidad. Espero que hayas podido disfrutar la actividad anterior y que te permita entonces estar aperturado al conocimiento que podamos tener en esta pequeña charla virtual, ¿sí? Vamos a tratar entonces de conceptualizar el duelo. Y el duelo no es más que un proceso desde el punto de vista psicológico que se considera normal. Y no solamente normal, sino que además necesario y que se da ante la pérdida. Importante que entendamos que esto es necesario para conservar la salud. El término salud
no solamente incluye una ausencia desde el punto de vista físico de alguna enfermedad, sino también representa que usted esté ausente de alteraciones desde el punto de vista mental y mantenga un equilibrio. Y además sea una persona socialmente equilibrada. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud mental. Como salud. Y la salud mental, además, no solamente implica que usted no esté enfermo, que usted mentalmente esté en equilibrio y que usted socialmente sea una persona productiva. En la salud mental, aquí importante es que la persona tenga una conciencia de sus capacidades y las organice de manera intuitiva para afrontar las alteraciones cotidianas o los obstáculos cotidianos de la vida diaria y salir adelante de manera saludable ante estas situaciones. Entonces la salud mental como tal es importante, que no solamente pensemos que el simple hecho de estar sano físicamente, mentalmente y socialmente es salud. No, también es que usted tenga conocimiento de sus capacidades. Eso es importante. Y bueno, con respecto al duelo, cuando conceptualizamos el duelo, básicamente está relacionado con la pérdida. Muchas veces asociamos de manera, ¿cómo les digo?, habitual, que el duelo está única y exclusivamente relacionado con la pérdida de seres queridos. Pues bueno, eso no es tan verdad, porque usted puede tener pérdidas con seres queridos relacionados con un familiar cercano, un amigo, una mascota. Pero también el duelo se puede presentar cuando usted pierde una relación de trabajo que lo saca de una posición o de su zona de confort. Al igual cuando usted hace un cambio de residencia, en donde ha pasado muchísimos años y en donde usted estaba sumamente cómodo. El cambio de estatus social también forma parte de una pérdida importante. La pérdida de la salud también es importante tenerlo en consideración. Cuando alguien enfrenta la pérdida de la funcionalidad de alguna parte de su miembro, ya sea porque tuvo algún accidente, porque tuvo una amputación, pues en esa pérdida también hace falta que la persona haga su proceso o la elaboración del duelo. El duelo también se va a presentar en personas que pueden ser diagnosticadas con enfermedades que ellos consideran catastróficas o que pues en realidad pues lo son. Por ejemplo, el cáncer, la diabetes o alguna enfermedad con la cual van a tener que convivir con ella probablemente el resto de su vida. Entonces es importante que tengamos presente que el duelo abarca cualquier tipo de pérdida de lo que acabamos de mencionar. Y también es importante que sepamos que el duelo y la elaboración del mismo no es igual entre un adulto y un niño. Y tampoco es igual en cada adulto ni en cada niño. Y que va a depender de manera individual de la experiencia de vida de cada individuo. Entonces es importante que cuando hablamos en el título de debilidad o fortaleza, quiero que a partir de este momento vean el duelo como algo normal, natural y necesario que debemos afrontar cada uno de nosotros, independientemente del sexo o la edad, para, de manera saludable, seguir adelante ante esta pérdida. Estás escuchando. Bueno, ya vamos por la tercera nota y se van a empezar a dar cuenta que mi tono de voz pues ha podido variar y va a ir variando lentamente y al final pues probablemente me van a sentir mucho más relajado. Y esto se hace pues de manera consciente para que ustedes se permitan disfrutar de esta charla virtual. Pues les comentaba al principio que luego del concepto vamos a hablar en este momento y vamos a iniciar con las etapas del duelo. Quiero abordar la inicial, que la conocemos como negación, y esa etapa la vivimos absolutamente todos ante una situación de pérdida. Esta situación de pérdida nos puede hacer decir o pensar frecuentemente como que esto no puede ser, esto no me está pasando a mí, esto es una mentira, esto es un error, que hay una equivocación, esto es una pesadilla. Frases como esa vienen a la mente o frecuentemente las vamos a verbalizar de manera pública,
¿sí? Y bueno, la incredulidad es lo que inicialmente aparece y es la primera fase o etapa del duelo. Hay gente que se bloquea tanto en esta fase, pues que sencillamente, pues, mm, es que no piensa, es que no escucha, es que a veces ni siquiera siente. Para las personas que han perdido a alguien importante, por ejemplo un padre, una madre, y es usted el responsable de hacer todos los procesos desde el punto de vista legal, hacer todos los procesos de la parte funeraria, pues probablemente hayan experimentado esto, ¿sí? Hay personas que probablemente cuando enfrentan esta situación de negación, el bloqueo puede ser tan intenso que sencillamente deciden deslindarse de la realidad y sencillamente pues se psicotizan y sencillamente pues nada, es lo que conocemos como que la gente entra en shock, no habla, no siente, no mira o sencillamente pues hay que hospitalizarla porque sencillamente se desconectó. Esta respuesta va a ser muy individual y como les había dicho al principio, pues va a estar relacionado con la experiencia de cada quien y también va a estar relacionado con la magnitud de la pérdida o del evento en el cual usted vaya a enfrentar. Entonces, ya conociendo esta parte de negación, no hay un tiempo específico que dure esto. Porque probablemente usted pueda conocer a alguien que sencillamente, mira, se volvió loco cuando le dijeron que perdió la casa, que perdió el carro, que perdió la pareja, ¿sabe? Y que se volvió loco. Y bueno, esa pérdida del juicio, pues probablemente sea temporal o en algunos casos pues pudiera ser permanente, dependiendo de la salud mental que tenga esa persona, ¿sí? De todas maneras, probablemente usted ya la haya vivido y sencillamente haya durado poco. Eso pues habla de que sus capacidades para enfrentar situaciones problemáticas pues ha sido beneficiosa a través de su vida. Y la palabra resiliencia entra en juego acá, de manera que la experiencia ha producido desarrollo en su estructura desde el punto de vista psicológico. La siguiente etapa está relacionada con la ira, con la rabia, en donde pues probablemente la gente sea muy irritable, tenga muy poca tolerancia y no entienda qué está pasando, no entienda que probablemente ya no duerme bien o probablemente está durmiendo más de la cuenta, no pueda entender por qué le da tanta hambre o sencillamente perdió el apetito. Lo que sí es importante en esto es que probablemente en esta etapa alteremos nuestras relaciones desde el punto de vista social y sin querer, de manera inconsciente, decimos cosas que probablemente no debamos decir. Y entra el famoso término de torpeza social, en donde, pues bueno, nada, recriminamos, por ejemplo, si es en el hecho de un funeral, nuestra etapa, pues estamos en la etapa de rabia o de ira y sencillamente le reclamamos a la gente que nunca estuvo presente en la familia, que se presente con un ramo inmenso para despedir a alguien del cual jamás se ocupó ni siquiera un diciembre para darle un mensaje de feliz Navidad. Entonces es importante que conozcamos que esta etapa pues probablemente también tiene sus repercusiones y va a ser diferente de una persona a otra. Estás escuchando Conversatorios. Bueno, ya vamos por otra nota de voz. Si la estás escuchando es porque probablemente el tema sea de tu interés, ¿sí? Y habíamos hablado estamos hablando de las etapas del duelo o las fases del duelo y ya habíamos conversado sobre la negación y la fase de ira o rabia. Pues bueno, continuamos ahora con la fase de negociación, en donde pues básicamente empezamos a fantasear con la idea de que si pudiésemos revertir la situación que está pasando y pudiésemos pactar con alguien para que esto no suceda o sea una mentira o que esto sea no forme parte de la realidad, pues inclusive la gente de fe pues sencillamente hace promesas, le dice a Dios, ¿sabe? Que le quite algo o él es capaz de hacer algo que jamás había imaginado que podría hacer siempre y cuando esto no esté sucediendo o que esto no sea verdad. Esta fase dura bastante poco porque es sumamente agotadora. Entonces es una etapa breve
porque sencillamente entramos con rapidez ya a lo que es la fase de miedo o depresión. En esta fase de miedo o depresión, la persona empieza a tener tristeza, empieza a ver como que el futuro es opaco, gris, como que hay una nube negra que está sobre ella, hay una sensación de vacío y una sensación de dolor profundo. No significa que en las etapas anteriores no sientas tristeza, sí puede estar presente, pero en esta fase de miedo o depresión el dolor es impresionante. ¿Ok? Y bueno, empezamos a decir como que no seré, jamás volveré a ser feliz, ya jamás volveré a ser la misma persona, ya esto no va a pasar, no me va a volver a pasar más nunca. Y suele repetirse la persona este tipo de frases de manera frecuente para tratar de aliviar un poco el dolor. Pero a pesar de lo que se pueda pensar que esto no acabará nunca y que va a durar para siempre, todos sabemos, probablemente dentro de este grupo y lo que estemos escuchando esto, que sí va a pasar, ¿ok? Porque todo pasa. Entonces es importante que tengamos presente que esta fase de miedo o depresión la vamos a vivir absolutamente todos. Y en el caso de que no se haga, pues sencillamente vamos a ver que es una alteración pues en la etapa del duelo y sencillamente que posteriormente va a definir alguna de las clasificaciones de los tipos de duelo que hay. Por último, tenemos la fase de aceptación, en donde pues sencillamente de manera consciente pues ya empezamos a ver que, bueno, esto de verdad no va a cambiar, esto sucedió, tengo que enfrentarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo para enfrentarlo? ¿Qué puedo lograr con lo que tengo para seguir adelante y sacar adelante esta situación de manera favorable? Esta fase de aceptación significa que usted probablemente ha elaborado de manera probablemente saludable pues el duelo, siempre y cuando haya vivido las etapas anteriores, ¿ya? Y pues usted sienta de manera inicial que esta experiencia lo cambió para el resto de su vida. Probablemente sea así. Y en la parte del tratamiento vamos a ver los enfoques que tenemos que tener que abordar para evitar que esta fase no se transforme en algo patológico, ¿ok? En esta fase de aceptación hay un término importante en el proceso de elaboración y es en el cual pues descubrimos que la vida también está llena de momentos tristes, duros y difíciles y que de alguna manera cuando veamos la parte del tratamiento hay que agradecer que esta experiencia nos haya tocado de alguna u otra forma, porque probablemente sea la única forma de que la elaboración del duelo le permita a usted ganar su crecimiento, ganar su paz mental, ganar esa felicidad a la cual usted no se puede negar a vivir, porque probablemente usted no esté solo, porque probablemente usted tenga una familia, porque probablemente usted deba continuar trabajando porque usted es la cabeza de la casa. Y que de alguna manera no nos quedemos, ¿cómo se llama o cómo se dice? En este caso, pegados en lo malo de la situación, sino que sencillamente esto nos vaya a fortalecer y podamos seguir adelante. Y adelante con fortaleza, que es lo que se busca. Bueno, ya estamos llegando casi al final y vamos ahora por los tipos de duelo. Debemos hablar pues del duelo normal o duelo habitual, que creo que el nombre realmente útil sería habitual, pues la normalidad es algo que no significa lo mismo para cada individuo. Se entiende que el duelo habitual o normal está entre los 6 meses y los 2 años y es lo que se considera en promedio el tiempo que debería la gente llevarse para elaborar el duelo y en el cual pues se asume que deba vivir cada una de las fases o etapas de las que habíamos hablado con anterioridad. Hay un duelo patológico o crónico en el cual pues el tiempo sí es importante y en el cual pues sobrepasa los tiempos esperados. Entonces esta persona tiene
20 años, 15 años y de manera diaria llora, sufre y revive esta situación de pérdida. Es frecuente que en este duelo patológico encontremos pacientes o personas que han recurrido a la parte de adicción o que bueno, se desarrolló un problema de manera paralela o comórbido de la adicción para intentar olvidar y que sabemos pues que se convierte en un problema de manera adicional. Está el duelo anticipado, en el cual el paciente o la persona comienza a sufrir o a tratar de elaborar el duelo antes de que el evento ocurra. Es frecuente el duelo anticipado en aquellos casos en donde recibimos una mala noticia por un familiar que tiene una enfermedad que consideramos mortal y que le queda un periodo limitado de vida. Y empezamos pues a imaginarnos cómo va a ser ese proceso, cuando se vaya, qué triste va a ser. Y pues sencillamente invertimos el tiempo en el sufrimiento y olvidamos la oportunidad que nos permite el hecho de conocer de que algo es finito para revalorar el pasado. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante con la parte de tratamiento. Está el otro tipo de duelo, que es el duelo que se considera ausente, en donde el cual la gente o la persona se encuentra atrapado en esta fase de negación. Hay otro duelo que se llama duelo retardado y que inicia mucho tiempo después de haber enfrentado la situación de pérdida. Hay un duelo que es importante pues comentarlo, que es muy frecuente, que es el duelo desautorizado, en la cual pues la persona o el paciente sencillamente no lo habla, no lo comenta, pero lo vive. Y se llama desautorizado porque de alguna manera se ve sometido ante el ambiente social de que, oye, ya es suficiente, ya no pueden seguir pegado en esa situación. Y sencillamente pues probablemente la gente no lo comente o no lo verbalice con el familiar, pero lo sigue viviendo. Y hay un duelo que se llama distorsionado, y este es importante y fácil de reconocer, porque la gente ante una nueva pérdida revive esa, no es que reviva, la gente enfrenta esa pérdida como un evento de manera desproporcionada. Por ejemplo, la gente perdió a su papá o perdió a su mamá y sencillamente hace una elaboración del duelo y se asume pues que lo vivió de manera normal o habitual y enfrenta un nuevo duelo ante la pérdida de un familiar que ni siquiera era cercano y que lo vive de manera desproporcionada y que nadie entiende por qué el dolor, por qué esta situación que no está relacionada con una convivencia o con una experiencia de vida con esa persona que se va, que lo pueda justificar. Y esto es lo que se llama duelo distorsionado. Lo que es bien es cierto es que de alguna manera para poder identificar este tipo o el tipo de duelo, pues es importante que se busque el apoyo necesario para identificarlo y poder abordarlo de la manera más saludable y más eficiente posible. Importante pues que nos tomemos aquí unos segundos para saber cuándo es necesario buscar ayuda. No todos los seres humanos necesitamos de un apoyo desde el punto de vista de soporte psicoterapéutico para sobrepasar el duelo. Yo podría decirles como psiquiatra que eso es indispensable, pero todos y absolutamente todos los que estamos acá pues probablemente hayamos vivido un duelo y no hayamos necesitado de buscar ayuda. Lo que sí es necesario para que podamos elaborar el duelo es que lo compartamos. El dolor se comparte y aunque no lo crean, desde el punto de vista psicoterapéutico, el compartir, el hablarlo, es sanatorio, es maravilloso, forma parte de la solución y de una elaboración de un duelo de manera normal o habitual. ¿Cuándo sé que debo ir al psiquiatra? ¿Cuándo sé que debo ir al psicólogo? Cuando mi vida se ve alterada, cuando ¿se acuerdan que hablamos de la salud y que hablamos de la salud mental? En donde si usted empieza a perder salud desde el punto de vista físico, empieza a adelgazar, se empieza a enfermar, empieza a tener alergias, erupciones en la piel, tiene procesos desde el punto de vista digestivo. Si usted empieza a tener intranquilidad, irritabilidad, problemas de insomnio, alterando evidentemente lo que es la esfera mental. Si usted empieza a perder sus relaciones desde el punto de vista social, pierde su trabajo, empieza
a no reconocer cuáles son sus capacidades y tiene un temor para enfrentar cualquier situación de conflicto, pues evidentemente usted está en una condición importante en donde le sugerimos que vaya a buscar ayuda, y una ayuda desde el punto de vista profesional. Vaya a un psicólogo o a un psiquiatra. Dese la oportunidad ya de regalarse este momento en donde un desconocido probablemente no, sería lo ideal que un desconocido lo pueda acompañar en este proceso y lo pueda acompañar de manera objetiva. Y por eso es que es importante que el proceso de psicoterapia lo haga usted con alguien que no conozca, ¿ok? En donde no hay una vinculación desde el punto de vista personal, para que lo que usted pueda escuchar realmente tenga algún valor importante y no haga usted juicio de valor con lo que alguien que usted conoce, usted empiece a decirle, pero bueno, ¿cómo me va a decir si él hace todo lo contrario? Por eso es que es importante que el proceso psicoterapéutico se haga con un profesional. Estás escuchando Conversatorios. Bueno, felicidades, ya estamos llegando a la etapa y a la recta final y vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento del duelo. Y el tratamiento, pues si lo separamos cuando usted va a elaborar el duelo con el soporte de un profesional de la salud, hay dos formas de tratarlo. Hay una forma desde el punto de vista psicoterapéutico, que esa es indispensable y que puede ir acompañada de un soporte psicofarmacológico. No todas las elaboraciones del duelo requieren medicación, ¿ok? Cuando usted busca una ayuda. El proceso psicoterapéutico, si se hace de manera adecuada y acompañada de alguien con la que usted se sienta cómodo, pues probablemente va a ser muy efectivo. Pero en el caso de que usted requiera el uso de algún psicofármaco, pues la elección del psicofármaco dependerá del profesional de la salud, pues en este caso del psiquiatra. Y pues dependerá de la afectación de su estado de salud mental, si es ansiedad, lo que usted está experimentando constantemente, si es depresión, en donde usted está sumergido por el proceso de elaboración y se quedó pegado en alguna de las etapas, si está relacionado con por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé al principio que hay gente que se separa de la realidad y que sencillamente se psicotiza? Pues bueno, aquí el uso de psicofármacos tipo antipsicóticos pues son necesarios. Entonces el tratamiento va a depender de la situación individual, de cómo está enfrentando y elaborando el duelo cada persona. En la parte psicoterapéutica, sí es importante que si usted decidió acompañarse de un profesional de la salud mental, entienda que el profesional que lo va a acompañar sea alguien con el que usted se sienta cómodo, con el que usted se sienta tranquilo, con el que usted se sienta en la libertad de conversar y decir cada una de aquellas cosas que vienen por su cabeza y que al hablarlas usted no va a sentir que alguien está haciendo un juicio con lo que usted está diciendo. Esa relación, esa sensación que debe caracterizar esa relación paciente-terapeuta es indispensable que esté presente para que el proceso y el tratamiento sea eficaz. Hay algo importante que les había comentado con anterioridad con respecto a los procesos o las etapas del duelo, y les había hablado de que en el caso de los duelos anticipados, en donde uno conoce que algo malo va a pasar y hay un proceso de anticipación, a veces no vemos la oportunidad que tenemos en ese momento. Y voy a ser específico y voy a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, mi mamá o mi papá tienen una enfermedad terminal y sé que no hay solución para eso porque ni siquiera la quimio, la radio, ninguna intervención quirúrgica son posibles por su estado de salud, el cual se está afectado, y que de alguna manera en la relación psicoterapéutica lo que se trata es de que usted entienda de que el tiempo, ya sea corto o largo, que usted va a tener allí con ese familiar que usted tanto ama, no lo pierda, o no es perderlo, la palabra probablemente sea muy dura, no lo invierta en centrarse en la despedida. Es importante que usted
tenga la oportunidad de revalorar el pasado y la experiencia con este ser querido. Es importante que usted trate en lo posible con este ser querido de jugar un poco a la memoria, si eso es posible, en donde usted trate de recordar eventos importantes, en donde fueron felices, fiestas, situaciones graciosas, en donde usted pueda compartir una risa, probablemente finalizada con muchas lágrimas, pero que sea una risa sincera. Y usted va a poder sentir que esta risa y este recuerdo va a ser liberador. No solamente va a hacerlo para usted, también lo va a hacer para su familiar, ¿ya? Porque recordemos que no solamente el duelo lo estamos haciendo nosotros como familiares, el duelo lo está haciendo la persona que está allí y que está viviendo de manera propia, diariamente, probablemente el fin de sus días. Entonces, somos nosotros quienes los acompañamos en el duelo a ellos, cuando no estamos apoyados de un profesional de la salud mental. Entonces, los invito a que traten de recordar esta situación. Claro está. Si el duelo está relacionado con alguna situación, algún objeto, algún cambio de posición social, alguna pérdida de algún ambiente de confort, pues probablemente el proceso de elaboración sea más sencillo de abordar. Al principio también les comenté que no es lo mismo el duelo en niños que el duelo en adultos, ¿ya? Entonces, importante que un adulto trate de hacer memoria de cómo se siente ser niño, ¿ya? Los duelos en los niños son delicados en el sentido de que intentamos en nuestro dolor de hacerle ver al pequeño de que esto forma parte de la vida habitual y probablemente un niño de 4 años, de 5 años no pueda entender esto de normalidad, ¿ya? Entonces es importante que el acompañamiento se haga de manera paciente, de que probablemente usted lo que debe estar es allí, a su lado, permitiéndole al niño hablar sobre lo que él está sintiendo. Si el niño está jugando, no podemos criticar que el niño esté jugando y se divierta y decirle, mira, esto no es posible porque tú deberías estar triste. Estos son juicios de valor y son juicios de valor suyos. El acompañamiento debe hacerse como le digo, como que usted sea la caja receptiva de ese pequeño y usted pueda escuchar qué es lo que está sintiendo o qué está entendiendo él con la situación de pérdida que está experimentando, porque sí la está experimentando de alguna manera. De igual forma, cuando lo hace con un adulto y usted es quien acompaña, recuerde que la experiencia de vida es diferente para cada uno de los seres humanos. La frase es como que, bueno, Dios sabe por qué lo hizo, probablemente es lo mejor. Sé que son las frases frecuentes que uno utiliza. Es importante que usted le permita a la persona que tenga el dolor o que está pasando la situación de duelo, que ella verbalice lo que está sintiendo, lo que está experimentando. No haga juicios de valor. Permítase escuchar, permítase acompañarla, ¿ya? Y lo que sí es importante es que trate de hacerle ver con frecuencia de que esto es temporal, que es normal lo que está sintiendo, ¿sí? Y que de alguna manera esto va a pasar. Bueno, quiero agradecerles a ustedes en este momento que estamos finalizando esta charla virtual, el habernos acompañado en este tema que denominamos duelo, debilidad o fortaleza, y recordarles que el duelo es algo necesario, absolutamente para todos, y la elaboración de este debe ser algo que nos deba permitir crecer, trascender y que de alguna manera nos haga experimentar y reforzar esa resiliencia necesaria para que seamos seres felices. ¿Ok? Importante, lo que le comentaba con anterioridad, evitar los juicios de valor en el proceso de acompañamiento ante el duelo. Importante ser un compañero, muchas veces silencioso, pero siempre con optimismo. Los buenos recuerdos,
el juego de la memoria, de las mejores cosas que han pasado ante las situaciones de pérdida, son muy útiles. Y se los puedo decir por experiencia de más de 20 años, de que son una de las estrategias más valiosas para que la elaboración del duelo se haga de la manera más eficiente y rápida posible. Bueno, a su disposición para cualquier duda, ¿ok? Siéntase en la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta. Espero que esto sea de utilidad para cada uno de ustedes. Y agradecer nuevamente a María Vilela por esta oportunidad. Siempre es importante, satisfactorio y me llena de mucho regocijo el poder compartir parte de los pocos conocimientos que pude haber adquirido a través de estos años. Y más que los conocimientos, creo que lo que uno más valora al compartir son las experiencias de vida. Porque si algo le permite a uno como personal de la salud mental es saber que la parte teórica es solamente una pequeña parte de lo que tú vas a enfrentar con un paciente y que es cada paciente el que te va a enseñar, que probablemente la teoría no tenga tanta verdad como la que habitualmente leemos. Gracias por esta oportunidad y los invito a que se permitan ser felices, independientemente de la situación de vida de cada quien. ¿Ya? La felicidad es una elección. En terapia utilizo con frecuencia la referencia con respecto a lo de la felicidad como un viaje, en donde cada quien decide qué vehículo utilizar. Hay personas que utilizan como vehículo una moto, entonces su felicidad va acompañado con un solo pasajero. Hay personas que su felicidad está dada al conducir un autobús y llenan ese autobús de muchísima gente. Hay personas que solamente quieren un carro con 4 o 5 personas. No importa el recorrido que usted haga. Si usted decide hacerlo en bicicleta, la bicicleta también es un vehículo. Lo importante es que lo que usted haga, ya sea solo o acompañado, lo haga sentir feliz, satisfecho. Así que gracias por todo y a la orden. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.